Bienvenidos, amigos televidentes, público y profesionales de la educación. Nos encontramos en este momento aquí presentes en un programa más de Ventanas a la Educación, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Morelos. Este programa se transmite cada 15 días, los domingos a las 7 de la noche, en su canal 3, el canal del Congreso. En este espacio vamos a tener la oportunidad de hacer una presentación, la presentación de un libro que efectivamente tiene impacto en el conocimiento del fenómeno educativo sobre la historia de la educación. Este libro es un libro muy completo, tiene un gran bagaje de investigación y de experiencias educativas y lo presenta la doctora Adelina Arredondo López, está a derecha en este momento, y el libro se titula Entre la primaria y la universidad, la educación de la juventud en la historia de México. El panel, quisiera presentar brevemente el panel que conforman en este programa, es la presentación de este libro. A mi derecha, como decía hace un momento, la doctora Adelina Arredondo López. A mi derecha también está el profesor Joaquín Sedano Curiel. A mi izquierda se encuentra el maestro David Molina Alamilla y el maestro Pietro Ameglio. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a esta presentación con nuestro panel de comentaristas acerca de este libro. Primeramente le vamos a pedir la palabra al profesor Joaquín Sedano Curiel. Él estudió normal básica, normal superior en la especialidad en lengua y literatura española, tiene maestría en educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es maestro en secundarias, maestro en normal superior del Estado, maestro en la unidad biomédica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y actualmente subjefe técnico pedagógico en el subsistema de educación secundaria técnica. Le damos la palabra, profesor. Muchas gracias. Es usted muy amable. Compañeros todos, en formato de preámbulo, permítanme ustedes hacer una descripción del libro titulado Entre la primaria y la universidad, la educación de la juventud en la historia de México, preparado por la doctora Adelina Arredondo López y colaboradores. Iniciaré diciendo a ustedes cuál es el propósito del libro, es decir, pretenden con este libro ofrecernos un panorama de cómo se ha asumido socialmente la educación formal de la juventud y de la manera como se han conformado y modificado las instituciones y las prácticas orientadas hacia esa finalidad. Todos tenemos preguntas alrededor de la educación, que es de nuestra competencia. Muchos nos preguntamos, ¿cómo se iniciaron y fueron cambiando los modos de educar formalmente a la juventud en México? También, ¿cuándo y cómo se fue configurando un sistema de enseñanza que incluyera a los y las jóvenes? Una pregunta más, ¿de qué manera se fue conformando un sistema educativo que contemplara estudios primarios, secundarios y terciarios? ¿Qué modalidades escolarizadas había con anterioridad a ello? ¿Qué distinciones pueden ser reconocidas en las prácticas educativas debidas a las diferencias de género, clase social, etnia o cultura? ¿A qué jóvenes estaban destinados los estudios formales? ¿Cuándo se universalizó el acceso de la juventud a la escuela? ¿La escuela secundaria respondió a un movimiento democratizador? ¿Qué concepto o conceptos de juventud se instituyen a través de las prácticas educativas?
la institución escolar homogeniza o diferencia a la juventud? Pues bien, las investigaciones que se presentan en este libro pretenden responder a estas y otras cuestiones desde diversas perspectivas teóricas, fuentes de estudio, formas de explicar o narrar, y con enfoques que privilegian diferentes épocas, ideas, políticas educativas, instituciones, currículum, actores o prácticas educativas, mirando hacia y desde las regiones, las localidades, las escuelas o los individuos. Este libro contiene 23 apartados. Se inicia con la educación formal dirigida a los jóvenes durante la colonia y que Dorothy Tang nos presenta en su trabajo titulado El concepto, la estructura y el desarrollo de la educación secundaria en la Nueva España. El propósito de las instituciones de educación media fue el de brindar a los jóvenes una formación propedéutica para la realización de estudios superiores de carácter elitista. El ideal pedagógico de esta época es por todos conocidos: formar caballeros cristianos con la habilidad de pensar, hablar y escribir con inteligencia y elocuencia, y por su piedad formar valores religiosos y morales dentro de la sociedad. En su contribución, La educación jesuita en Zacatecas minera, María del Rosario Soto ofrece información detallada sobre cómo funcionaban los colegios jesuitas. ¿Cuál era el lema? San Ignacio de Loyola es claro: ad majorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. Así es de que podemos deducir cuál era la intención de la educación jesuita en la colonia. María Adelina Arredondo López contrasta lo viejo y lo nuevo, lo tradicional y lo moderno en su ensayo El proyecto educativo de la modernidad para los jóvenes. La doctora explica las funciones de la educación en el contexto del proyecto social ilustrado y en las políticas e instituciones del México independiente. Analiza los cambios y las permanencias con respecto a las finalidades, los contenidos, los métodos, los medios de enseñanza y los recursos para la educación. Finalmente, la doctora retoma el papel de los actores, solo hombres hasta ese momento, considerando la función primordial del Estado y sus agentes, las autoridades locales, profesores, estudiantes y sus prácticas cotidianas. En su trabajo titulado La educación novohispana a través de 4 casos, Gamarra, Hidalgo, Morelos y Victoria, Carlos Cerrejón reseña la trayectoria que siguieron los 4 jóvenes en su formación y el papel que jugaron en el cambio de las instituciones coloniales y el surgimiento del México independiente. Ana Staples, en el capítulo 5 del libro, aborda el periodo del México independiente en su trabajo, reparos, reajustes y redefiniciones en la educación secundaria mexicana, de la independencia a la guerra de la Reforma, 1821 a 1860. En este ensayo, Ana resalta los cambios dados durante el siglo XIX, cuando los alumnos se volvieron el centro de atención del mundo escolar. Cristina Cárdenas y Angélica Peregrina, en el capítulo 6, en su ensayo La enseñanza secundaria en Guadalajara durante el siglo XIX,
abarcan la unidad dinámica de la enseñanza secundaria a lo largo de un siglo, al analizar la administración desde los discursos y políticas emanadas de los poderes públicos. En su artículo titulado Latín y Filosofía, el mundo de los jóvenes estudiantes de la modernidad en Chihuahua, 1827-1892, María Adelina relata el proceso que llevó a instituir la formación heterónoma de los hombres jóvenes, controlada e impulsada por las élites gobernantes. María de Lourdes Alvarado, en su ensayo Cuesta arriba, la incorporación de las mexicanas a las aulas de la Escuela Nacional Preparatoria y al ejercicio de las carreras libres, brinda un amplio panorama de las opciones de estudios postprimarios que existían para las jóvenes mexicanas. En el capítulo 9, en el artículo titulado La identidad de la secundaria en la organización escolar, Candelaria Valdés aborda la identidad de la escuela secundaria como parte de la creación de los sistemas educativos emergentes del siglo XIX. Susana Quintanilla, en su ensayo biográfico, La educación no formal de los jóvenes porfirianos, describe la juventud de un futuro escritor por todos conocido, Martín Luis Guzmán, y su proceso formativo fuera de las aulas por medio de la lectura, el cinematógrafo y las afinidades compartidas con algunos de sus maestros. Antonio Padilla, en el capítulo 11, en su ensayo de la desobediencia juvenil a la disciplina estudiantil en la Escuela de Artes y Oficios para Varones del Estado de México en los albores del siglo XX, examina el significado cultural, pero esto se lo dejamos al compañero Pietro. Él será el responsable de este capítulo. Federico Lazarín, en su ensayo El dilema, en la primaria o en la preparatoria, había el dilema. ¿Hacia dónde se dirige la educación media? ¿Hacia la primaria o hacia la preparatoria? La Dirección de Enseñanza Secundaria, Lazarín relata los antecedentes y las circunstancias en que se decretó la creación del ciclo de educación secundaria de 3 años. Por otra parte, en su ensayo La Escuela Secundaria Socialista en México, una opción de educación popular, Engracia Loyo expone que la escuela secundaria fue un proyecto anhelado desde el fines del siglo XIX. En el capítulo 14, Marta Patricia Camacho nos habla de la escuela secundaria, una posibilidad educativa para las mujeres. En su ensayo La primera escuela secundaria de Puebla, Jesús Márquez Carrillo habla de resistencias y de adhesiones a la laicización de la enseñanza. Alicia Civera nos habla de la secundaria como un proceso de construcción, el estudio de un caso. En el artículo La primera escuela secundaria en Chihuahua, Guillermo Hernández revisa los antecedentes de la escuela secundaria. En su trabajo, Cecilia Greaves, La segunda enseñanza en el proyecto de industrialización, expone la forma en que la educación secundaria fue expandiéndose por parte del crecimiento y el desarrollo económico del país. En la educación media y la participación de los particulares en el siglo XX, Valentina Torres Septién explica el papel de la iniciativa privada en la educación secundaria. Víctor Raúl Ramírez, en su contribución Estudiantes, Educación Informal y Movimiento Estudiantil en 1968 en Oaxaca, hace remembranzas de este movimiento en el Liceo Benito Juárez.
Por último, los jóvenes, ante el proyecto educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades del momento fundacional al proceso institucionalización, Adelina Castañeda y Gilda de la Puente nos explican de qué manera el Colegio de Ciencias y Humanidades emergió en los años 70. Compañeros maestros, un gran pensador inglés dijo: la verdadera universidad hoy en día son los libros. Y esta verdad, a pesar del desarrollo modernista han tenido las instituciones docentes, es en la actualidad más cierta que nunca. Nada aprende mejor el hombre que lo que aprende por sí mismo, lo que le exige un esfuerzo personal de búsqueda y de asimilación. Y si los maestros servimos de guías y orientadores, las fuentes perennes del conocimiento están en los libros, como en este, que se titula Entre la primaria y la universidad, la educación de la juventud en la historia de México. Gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Joaquín. Con esta presentación que nos acaba de dar, nos da una idea de lo amplio, lo vasto que es la investigación y la profesionalización al hacer este tipo de aportaciones en este libro y el equipo que participó en ello. Bueno, vamos a darle la palabra ahora, como ya bien se ha anunciado, al maestro Pietro Ameglio, quien es maestro en Historia Contemporánea, coordinador de Humanidades en la Universidad La Salle Cuernavaca, imparte cátedra de Thoreau en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y entre las obras publicadas que tiene es autor del libro Gandhi y la desobediencia social, y tiene diferentes capítulos en textos, investigaciones, libros y varios en prensa. Adelante, Pietro, bienvenido, muchas gracias. Gracias. Pues gracias por acompañarnos, estoy contento de estar, espero que sea un momento de compartir un conocimiento juntos, porque bueno, la información está leyendo el libro, ¿no? Que sea algo que nos ayude a pensar un poco en voz alta juntos. Agradezco mucho a la doctora Adelina por este desafío y por su perseverancia y esta gran obra, una pequeña epopeya, juntar tantos autores y con un eje de tantos siglos, y que me va a permitir una pequeña reflexión desde la historia y la sociología, pero anclada en lo actual. Decía bien el maestro Joaquín, yo escogí, no me costó mucho desde el título, porque une muchas pasiones que tengo, el capítulo 11 del doctor Antonio Padilla, que tiene que ver con de la desobediencia juvenil a la indisciplina estudiantil en la Escuela de Artes y Oficios en el Estado de México. Inmediatamente me llamó porque, bueno, por un lado yo vine a vivir a Cuernavaca hace casi 20 años para construir un proyecto con otras personas que hoy es realidad de un taller de artes y oficios con niños en riesgo de calle, que hoy día se llama Caminando Unidos y que tiene mucho que ver con mi vida. Por otro lado, desde hace como unos 25 años he enfocado toda mi vida y mi forma historiográfica de ver la realidad en construir y aprender junto a jóvenes y no tan jóvenes lo que es la desobediencia de vida a toda orden inhumana. Es para mí el principio de vida y que tiene que ver para mí con la forma más genuina de humanización de nuestra especie. Como decía Carl Lorenz, ese premio Nobel de Teología que escribió varios libros, entre ellos uno que habla de la agresividad, de ese pretendido mal, todavía somos una especie en construcción. Es difícil decir que nos llamamos humanos cuando en estas décadas, la última década del siglo XX, podemos ver en la tele varios genocidios, Ruanda, Bosnia, década anterior Guatemala, Camboya. Entonces, creo que para mí el tema de desobedecer a lo inhumano, resistir a lo inhumano, es algo central en mi vida, a lo que me dedico las 24 horas. Y cuando lo vi ya en el título, pues unido además a lo de artes y oficios, dije, pues ni lo pienso, ¿no? Y además creo que tiene mucho que ver con el México de hoy.
voy a ir lanzando algunas ideas y luego podemos dialogarlas, ¿no? Yo creo que un primer elemento que retoma y que es muy importante hoy es esta construcción de una moral pública en nuestro país, que me parece tremendamente importante y tiene que ver con el disciplinamiento de los cuerpos y también tiene que ver con el castigo. Nosotros hemos visto cómo, primero apunto una serie de imágenes y luego con el texto las voy a ir ampliando, ¿no?, en el poco tiempo que tengo. Nosotros hemos visto en Cuernavaca que en noviembre el Congreso del Estado aprueba una ley donde a todo menor de 18 años se le prohíbe ir a actos públicos, manifestaciones. Tengo un niño de 7 años y considero uno de los principales ejercicios educativos, de los que más orgulloso estoy, que haya ido a no menos de 20 marchas en sus 7 años de vida. No acarreado, sabiendo a lo que va a su edad. Entonces el hecho que a un cuerpo se le prohíba, si la familia lo desea, estar en la calle, en algo público, me parece algo moralmente que tiene una lógica, que vamos a ir avanzando. Por otro lado, sabemos con el tema del aborto en Cuernavaca, lo que se aprobó en diciembre en cuanto a la reglamentación de los castigos y de la pena o de espacios psiquiátricos o de cárcel a las mujeres que no entren en los 5 rangos que justifica la ley. Por otro lado, en enero, el Ayuntamiento de Guanajuato prohíbe darse besos en la calle y decir groserías. En Culiacán pasó lo mismo hace 15 días y ese bando no fue revocado, en Guanajuato sí. Por otro lado, en Aguascalientes, a todo reincidente se le corta el pelo, se le pinta de blanco, verde y rojo y se le manda a la calle, incluso con agresión física en la comisaría. Por otro lado, no voy a ahondar, hay varias de estas en estos últimos 2 meses. En Cuernavaca acaba de salir un bando el 23 de enero donde se prohíbe el trabajo en la calle, la venta, limpiavidrios, vendedores de chicles, en los semáforos, bajo argumentos de que se ocasionan accidentes de tránsito. 2, el argumento de la extorsión de los franeleros. 3, el argumento de la posibilidad de robos. Bueno, yo creo que eso está profundamente asociado con lo que voy a ir hablando del texto y tiene que ver con la construcción de una moral que agrede profundamente no solo a los cuerpos, sino en particular a los cuerpos más pobres de la sociedad. Y en México este proceso que en el libro tiene que ver con 1889, o sea, plena dictadura porfiriana, en México es algo muy actual y cualquier maestro que sabe historia y que sabe que primero fueron estrellas amarillas, luego estrellas en los negocios, luego ningún judío podía trabajar en la administración pública, luego se queman los libros, luego campos de trabajo, luego campos de concentración, luego campos de exterminio. O sea, cualquiera que conoce el proceso de la violencia social en sus escalas sabe que si deja pasar situaciones de esta inmoralidad que le costó tantos siglos a la especie humana legitimar, lo que sigue quién sabe qué es. Entonces son cosas que uno no puede dejar pasar, tiene que manifestarse y además están asociadas con este texto de fines del siglo XIX. El texto habla, y me sorprendió porque demuestra, creo que el autor es un hombre agudo en estos temas, modesta el otro punto, el modelo del soldado ciudadano. Tremendamente importante para entender el México de hoy. O sea, el autor mismo habla de cómo el modelo social del ciudadano es el soldado. Diría Canetti, una máquina en espera de órdenes, en su libro de Más y Poder. Un experto en transferir el aguijón de la orden al de al lado. O sea, en México estamos asistiendo en una forma muy compleja y rápida a una soldarización de la sociedad civil. Cada vez más el modelo en que se nos instala y se nos pide tiene que ver con esta imagen del soldado ciudadano, porque hasta el siglo XVI soldado y ciudadano era lo mismo. El soldado era un campesino que si había una invasión o se iba a invadir, dejaba todo y se iba a la guerra. Regresaba
y seguía en sus cultivos domésticos o en su trabajo artesanal. Pero a partir del siglo XVI se empiezan a separar estas identidades, entre comillas, a profesionalizar la imagen. Entonces, nosotros estamos, yo creo, en muchos aspectos, no solo de México, esto tiene que ver con una cultura universal en nombre del miedo y de la seguridad, asistiendo a una muy rápida disciplinamiento social, que tiene que ver, es fuerte, con una soldarización de la ciudadanía como modelo. Y en particular, lo que el libro nos va a narrar es cómo se disciplinan los cuerpos más pobres para el modelo capitalista de trabajo, que incluso voy a leer ahora alguna cita textual. Entonces, ese es otro punto que me parece muy interesante del libro de hace un siglo. Y eso, finalmente, el último punto, que es central en la construcción de la educación de estos jóvenes, otro motivo por el que escogí también y me atrajo es porque secundaria es el único grado donde nunca he tenido valor de dar clase, y estos son jóvenes de una edad, admiro quizás como pocos a los maestros de secundaria, tengo una gran admiración, y esto tiene que ver con jóvenes de esa edad instalados en un modelo muy fuerte, tercer punto, de vigilancia y castigo, que no es casual, es la época que Foucault narra muy bien en Vigilar y Castigar, la época del panóptico, de todas las formas psiquiátricas, carcelarias, de sofisticación y de vigilancia, y es la época poco antes de Orwell, de 1984, de Big Brother, que no es casual que sea un programa con el éxito que pueda tener en la tele de ahora, siendo un modelo muy acabado y muy bien descrito sobre el panóptico y toda la forma de vigilar y castigar. Entonces, creo que, bueno, esos puntos interesantes que rápido voy a tomar ahora desde el texto. Primero, una cosa interesante, el día que se hace el bando en que de hospicio se pasa a Escuela de Artes y Oficios es el 11 de septiembre del 89. Entonces, buena coincidencia para los que somos un poco mágicos en nuestro pensamiento, porque es una fecha que cambia a la especie humana en el tema de la seguridad y el terror. Incluso cambia las leyes penales. Hoy en día en México a una persona lo pueden acusar de terrorismo por hacer un graffiti en una pared. Es real, está en el cambio del 18 de junio del 2008 de la ley penal en México. Si una persona lo acusa a uno de terrorismo, puede uno ir años y años por grafitear una pared, ¿no? Entonces, el 11 de septiembre tiene que ver, el 2001, con toda una construcción de una psicosis y una legalización y militarización del mundo. Entonces, curiosamente, esa es la fecha del bando. Y el bando tiene dos cosas. Por un lado dice, ¿cuál es la intención abierta? De transformar un hospicio en una escuela de artes y oficios, en Toluca. Dar formas de subsistencia a jóvenes más pobres. No nada más de educación, sino de oficios. Pero lo que dice después el bando es que lo que realmente se está tratando de crear es cuerpos capaces de entrar al trabajo productivo capitalista. Lo que Alvin Toffler describe, ¿no?, en la tercera ola, un poco el sentido de la escuela donde inmensa cantidad de cuerpos campesinos sin una disciplina horaria, repetitiva, de autoridad con el capataz, tienen que ir al proletariado industrial. Entonces, ¿cómo transformar un campesino que se rige por el sol, que trabaja por 2, 3 partes en el día, en minutos? Que eso necesita una fábrica. Entonces, dice el texto, entre otras razones, muy interesante, en el reglamento, dice, el objetivo es evitar en futuro colisiones entre obreros y patrones que pretenden concluir en funestos resultados. Entonces, el objetivo tiene que ver con disciplinar a los futuros obreros o trabajadores industriales. 2, fíjense qué fuerte, en el reglamento queremos que estos jóvenes hacerlos olvidar la vileza de su origen, regenerándolos por la educación, típico ideal de la Ilustración, ¿no? Los pobres tienen que olvidar lo que son. Entonces, esto tiene muchas tácticas de construcción que muchas veces tiene que ver con nuestro propio quehacer, del disciplinamiento. El ideario de la escuela dice respeto al capital, 2, trabajo constante, ¿no? Ese es el ideario de la disciplina.
Tácticas, la importancia de la secuencia, repetir planas hasta el cansancio. Haz la letra A, 18 páginas. Es una táctica de disciplinamiento obrero. No es nada más el objetivo que aprenda la letra A. Por otro lado, la fragmentación del tiempo. Es una presión constante sobre el minuto, no sobre la hora, ¿no? La presión de la autoridad sobre el reloj. Y una rigurosa disciplina. ¿Cuáles son las armas de los maestros? Así lo dice, los programas de estudio y el examen. Hay gente tal vez de nosotros que puede idealizar la imagen del examen y todo esto, pero creo que sabemos que es parte de un modelo que tiene que ver con la autoridad, con el poder, diría Foucault, y que tiene que ver con cosas mucho más de fondo que aprender. Y todo esto, digamos, englobado en infinitas formas de castigo y premio. Canetti dice en ese texto tan agudo de La Orden que el aguijón de la fuga de la gente, que es primario y que es en la manada del animal, el modo civilizado es a través del premio, es la forma del soborno. Si haces algo bien, te subo un punto. Si no hablas en clase y te portas bien, no te reporto, etc. O sea, toda esta forma tiene que ver no nada más con una concepción bucólica de la educación, tiene que ver con una forma de disciplinamiento que inicia incluso, como bien ve el autor, en el tema de la soldarización del estudiante. Y quiero tomar la última parte, que en realidad era la que más me interesaba, pero bueno, queda un minuto. El autor se hace la pregunta, ¿hasta dónde estas normas tan rígidas garantizan la disciplina? Y justamente presenta el autor dos casos de indisciplina, o sea, de desobediencia debida a lo inhumano. Y él dice, ambos casos son más protestas individuales que acciones organizadas de los estudiantes. Sin embargo, como embrión, son, digamos, embriones donde tiene que ver la voluntad de no cooperar con la autoridad. Que yo creo que eso también tiene mucha actualidad con nuestro país, que en muchas formas de protesta ciudadana estamos en una etapa de descontento, pero no tanto en una etapa de una organización más estructurada y amplia nacional, donde sí hay un abuso de autoridad, hay una reacción, pero no hay una articulación de esa desobediencia debida en una forma más ampliada. Pero sí hay un gran embrión de descontento hacia la autoridad. Voy a parar aquí porque no agarré otro oído, pero creo que un poco esos son puentes que nos da el autor hacia el México de hoy. Ya. Agradecemos infinitamente los comentarios del maestro Pietro y creo que nos ayudan a repensar la propia historia. La historia en sí misma tiene diferentes interpretaciones dependiendo de las miradas con las que se aborda. En este momento vamos a darle la palabra al licenciado Javier David Molina Lamilla, que él estudió Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió maestría en Comunicación, colabora en la Crónica de la Historia de Pemex, coordinada por el doctor Luis González. Trabajó en muchos estudios de secundaria, preparatoria y profesional en diferentes instituciones. Fue analista técnico en el Archivo General de la Nación y el Archivo Histórico de la Secretaría de Salud y es profesor dictaminado de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, con quien tenemos el gusto de compartir también este espacio. David, muchísimas gracias. Adelante. Gracias. Buenos días. Quiero comenzar muy rápidamente en algo que no estaba escrito y que, oyendo a mis compañeros, me viene la teoría de Luró acerca de la implicación y quiero combinarla un poco con lo que dice en algún momento Noé Gittrich sobre el lector. No hay textos, hay lectores. De tal suerte que la biografía de cada uno está hablando de lo que capta de la lectura. De esta manera, si lo vemos de esta manera, el texto presenta una enorme cantidad de facetas en la cual nosotros podemos solamente hacer un corte superficial o hacer un corte profundo
que nos implique con relación a nuestra biografía, a nuestro quehacer, y eso me parece que le da mucha riqueza. Y yo espero que los compañeros maestros que han escrito el texto piensen en esta idea de que no hay textos, hay lectores, y que cada uno de ustedes se convierta en uno de estos lectores que lo impliquen, que lo comprometan con lo que está leyendo. Voy a proceder enseguida a un texto escrito que hice de una manera muy sencilla, muy sintética, y que creo que puede complementar muy bien las estupendas intervenciones de mis compañeros. El texto Entre la primaria y la universidad, la educación de la juventud en Historia de México, coordinado por la doctora Adelina Redondo y publicado por la Universidad Pedagógica Nacional en convenio con la editora Santillana, tiene una gran riqueza por los periodos históricos que abarca, por la amplitud de temas que trata y la diversidad de plumas con las que está escrito. En él hallamos tramas relativas a la educación de la juventud de México, huellas de historia del currículo, reformas educativas varias, métodos heterogéneos de enseñanza, políticas educativas corregidas, mudadas y disfrazadas, itinerarios intelectuales de los caudillos de la independencia, secularizaciones educativas, modernizaciones educativas, protestas estudiantiles, micropoderes escolares y sus regímenes disciplinarios, la interacción de lo internacional, lo nacional y lo regional y en lo educativo, entre otros temas. Podemos interpelarlo desde distintos enfoques o perspectivas y haciendo cortes por aquí y por allá para que el análisis pueda mostrar más caras de sus contenidos que las evidentes. Sin embargo, hoy he preferido hacerlo de una manera anecdótica, como una especie de narración ficticia entre un profesor de Historia de México de la Escuela Secundaria Técnica número 5 de la Ciudad de México, donde alguna vez laboré hace muchos años, hace 25 años yo creo. El escenario es el café que está casi enfrente de la escuela secundaria y que se distinguía por sus excelentes pasteles alemanes y café fuerte y aromático. Una tarde cualquiera de entrada, antes de pedir nada a la joven que coquetea, se acerca un par de ruquitos y recibo a boca de jarro la pregunta: oye, ¿para qué me sirve conocer la historia de la formación de la juventud entre los siglos XVI y XX? Me resuena que ha leído a Mark Bloch y ahora me quiere aplicar un examen. Lo curioso es que antes de responder me da una primera opinión. Podemos hacer un primer análisis empezando por la portada, la cual tipográficamente la podemos leer como un texto de izquierda a derecha, es decir, de atrás hacia adelante. En el lado izquierdo está el pasado, en el medio, o sea, en el lomo, se encuentra un libro con las hojas abiertas que bifurca ambas épocas, el pasado y el presente. Del lado del pasado, un sublime grupo de niñas, muchas de ellas indígenas, están en una postura de foto o de alguna gimnasia extraña. Digo porque la profesora que está al lado, con su falda tan larga como sus botines, mirando al futuro. Del otro lado del tiempo hay un salón de clases nuevo. Digo eso para no decir moderno, pero es lo mismo. No sé si es secundaria, no sé si se parece a la nuestra. Está muy limpia, con instalaciones de enciclomedia, una pequeña biblioteca y los indispensables símbolos de la patria, un mapa y una bandera. Entonces, ¿de qué me sirve leer el texto?, me preguntan. ¿Muestra las dos realidades de la portada? Lo primero que te puedo comentar es que nos enseña que el discurso histórico, la historia escrita pues, tiene muchas formas de ser construida, y me parece que el libro muestra varias. Cada una enseña cosas distintas y creo que sirve para cosas distintas, aunque yo no reduciría la historia solamente a su utilidad práctica. No entiendo lo que me dices, explícate, me comenta. Por ejemplo, y sin querer ser exhaustivo, los escritos dan cuenta de la historia micro, la que se da en el espacio pequeño. De eso dan testimonio los artículos de los jóvenes o las materias en Chihuahua, Estado de México, Coahuila, Puebla, Oaxaca o Zacatecas. También habla de la historia patria, de lo que pasaba en todo el país, en la Nueva España o México. Discutir de jóvenes, modernidad y rebelión estudiantil se hace también desde una historia crítica. Incluso hay enfoques de esta historiografía cuantitativa cuando se habla de las escuelas privadas. Y finalmente, sin agotar el tema, se toca el problema de las mujeres en la educación, o sea, entra a la historiografía de género. Además, quiero señalar que es un discurso histórico elaborado
con rigor científico y abrevado en los ontanares originales. Si solo quieres leer un segmento y llevarlo a tu corriente, está bien. Igualmente, si quieres mostrar las injusticias del Estado, cosa que mi compañero hizo bastante bien. O sea, que la intención en la lectura me dará los significados que busco. Sí, y te quiero complicar un poco más el asunto. Es posible hacer un diagnóstico de la obra buscando elementos subyacentes a todas las épocas históricas que podrían venir desde la Nueva España, obviando que todos los currículos, los métodos de enseñanza, desempeño docente, etcétera, son hijos de su tiempo, es decir, que obedecen a la teología, al liberalismo decimonónico, el marxismo o el populismo. Es decir, hablo de creencias, actitudes, concepciones del mundo y de la vida, que son los procesos de larga duración que subsisten a los de corta duración, es decir, a los cambios de políticas educativas y a los coyunturales como las revoluciones o las grandes reformas educativas. Recuerdo un cuento que dice que si un científico o un médico del siglo XVI vinieran al siglo XX a un instituto de investigación o a un hospital, no sabrían qué hacer. Sin embargo, si llegara un maestro de escuela medieval, podría trabajar sin mayor dificultad, porque pese a los cambalaches actuales, todo sigue casi igual, por lo menos que hace 100 años, no, 200 años. Siempre olvido cuando cambiamos el siglo. Las preguntas provocativas son, ¿qué ha cambiado y qué no? ¿A dónde lleva como personas a los jóvenes la educación? La cuestión va más allá de lo que vemos. ¿Estamos humanizando mientras preparamos para la vida? Me parece que esa es la pregunta clave. Ya entendí la pregunta, me responden, pero no acabo de entender tu respuesta. ¿Crees que la RIE modifica eso que me dices? Lo vi y no supe qué contestar. Me miró, tomó el libro bajo el brazo y me dijo, creo que podríamos escribir otro libro en que las voces actuantes sean las de los jóvenes y los profesores, las de las víctimas, jajaja, diría Foucault. De esta manera puede que empiece a entender mis 29 años de servicio y antes de jubilarme me pueda retirar en santa paz. Entonces se marchó despacio, como no queriendo lastimar la vieja alfombra. Muchas gracias. Le damos las gracias al licenciado David Molina por estas palabras tan importantes para plantearnos y reflexionar sobre nuestra trayectoria de vida. Finalmente, y quiero de verdad hacer un reconocimiento muy fuerte, toda esta gran labor que ha hecho Adelina para consolidar el producto. Esto es efectivamente el producto de un gran esfuerzo, de una gran trayectoria para compilar diferentes investigaciones que no necesariamente están en Morelos, están en toda la República y que ha sido posible consolidarlo. Y quiero comentar algunos datos de la doctora Adelina Redondo. Ella es doctora en Ciencias Sociales, autora de diferentes libros como Obedecer, Servir y Resistir, La educación de las mujeres en la historia de México y la educación, ética y cultura política de los docentes. Ha hecho estudios sobre las normales, instituciones de maestros, instituciones formadoras de maestros, ha sido invitada de manera muy privilegiada en instituciones extranjeras, en España, en Canadá, en Francia, ha sido invitada. También ha participado de manera importante en la UNAM, en la Universidad Pedagógica Nacional en Ajusco, en Chihuahua, en Morelos, y ha sido su trayectoria docente e investigadora infinita. Le quiero verdaderamente dar la palabra a la doctora Adelina, no sin antes decir que gracias por ser luchadora incansable por lograr plasmar en la historia de la educación en nuestro país a través de estos textos. Adelina, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer de manera muy profunda a Joaquín Sedano, a Pietro Ameglio, a David Molina y a Rocío, que han aceptado colaborar en esta empresa, bueno, porque esto es algo que emprendemos, de presentar a ustedes este libro. Pero también quiero agradecer de manera muy particular a Hilda, y también
a Hilda Constantino, que es la directora de la Universidad Pedagógica, y también a Haroldo Aguirre, con quien empezó este proyecto cuando era director de la Universidad Pedagógica. Y quiero hacer una expresión de gratitud muy especial a Marisela Figueroa, quien siempre nos impulsa en esta tarea de difundir, de dar a conocer a los demás el trabajo que hacemos adentro de las instituciones. Y para terminar de manera muy especial, quiero agradecer a la maestra Judith Peña y a todos ustedes que se encuentran presentes aquí, porque este libro está dirigido precisamente a ustedes. O sea, porque esta primera presentación del libro no se realizó en una de las universidades o en otro auditorio, porque ese se realiza precisamente aquí, porque el libro está hecho para nuestros compañeros que comparten esta inquietud de la educación de los jóvenes y de las jóvenes. Y nada más, no tenemos mucho tiempo, así que les quiero relatar algunas cosas relacionadas con por qué hacer este libro. No es una obra de compilación de ninguna manera. Está mal. Después de mucho trabajo, es una portada que no responde a las intenciones del libro. Es un libro que se imagina, todo empieza con sueños, y este libro también fue un sueño. Cuando leemos diferentes tratados de la secundaria, de la preparatoria, de los análisis del presente, que muestran que no nos podemos plantar en el presente para estudiar lo que pasa si no hacemos un recuento de lo que hemos venido siendo en el pasado. Y que mostraba que estos análisis quedaban cortos y hasta cierto punto equivocados por el desconocimiento que había a nivel nacional sobre la historia de la secundaria y de la preparatoria en México. Entonces, no había nada escrito, porque la historia, lo que se había escrito sobre historia de la educación, adolecía de varios problemas y sigue adoleciendo, pero principalmente dos. Uno, se asume como historia nacional lo que sucede a nivel del centro. Lo que sucede en la Ciudad de México era lo que se consideraba historia nacional. Segundo, se construye la historia a partir de los documentos oficiales, decretos, personajes, etcétera, cuando la historia está en las aulas, en los sujetos que construyen cotidianamente, etc. Entonces, con esto se trató de contactar a los principales especialistas en cada periodo y decirles, ándale, vamos a hacer este libro. Y lo hicimos entre todos, y fue un trabajo de 4 años. Y además, efectivamente, es un trabajo que pretende mostrar los pros y los contras, que pretende demostrar las contradicciones de los propios procesos educativos, las diversas aristas, regiones, problemáticas, etcétera, pero que además, por otro lado, entre otras cuestiones fundamentales que están presentes, además de las diferencias de clase, de etnia, de región, de sectores sociales, están las diferencias de género presentes de una manera muy particular. Por tanto, no me parece, no lo apruebo y protesto fuertemente, y quiero que sepan que no soy parte de ello, que pongan María Adelina Redondo López, autor y compilador, y que si yo escribí para presentar a los autores, colaboran en este libro, fue con un objeto. Sin embargo, los editores le pusieron colaboradores. Yo puse colaboran para que no fuera colaboradores. Y son cuestiones que nos muestran que por más que luchamos, ¿no? Los mismos que nos dedicamos a esto nos traicionamos. Estamos hablando de jóvenes y tenemos niños haciendo gimnasia en la portada. No hubo, como pueden ver, no se nos pasó el documento para poderlo revisar en su último momento. Sin embargo, creo que lo más importante de este libro que quiero ofrecerles a ustedes y que agradezco mucho la oportunidad de haberlo podido hacer, está en el contenido que cada uno de los autores nos están brindando. Muchísimas gracias. Pues quiero cerrar este espacio para seguirlos invitando, amigos televidentes, auditorio en general, a seguir viendo, participando a través de nuestro programa Ventanas a la Educación, un programa de la Universidad Pedagógica Nacional Morelos,
y que se transmite los domingos a las 7 de la noche cada 15 días por el canal 370 de cable y se transmite cada 15 días. Quiero cerrar agradeciendo infinitamente la presentación de este libro por su autora Adelina Redonda y su grupo de colaboradores. Ya me hiciste dudar. Quiero agradecer también al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos a través del maestro Arnoldo Aguirre Güences, también al grupo de comentaristas el día de hoy, a David Alamilla, Pietro Amieglio y al profesor Joaquín Sedano, al profesor Sedano. Quiero cerrar, no antes de dejar de lado, que el hablar de historia de la educación también es hablar de sujeciones, de sujetos sujetados. Lo que tenemos que pugnar nosotros como educadores es buscar la formación de un ser humano verdaderamente humano, un ser humano libre y libre en sus acciones y en sus protagonismos dentro de la historia. También quiero agradecer infinitamente a la licenciada Guadalupe Rodríguez Cobos, directora del Canal 3 del Congreso del Estado y su equipo técnico, a la maestra Marisela Figueroa Zamilpa, que es coordinadora de difusión de la UPN Morelos, y agradecerles a ustedes, público, amigos televidentes, su participación y su acompañamiento en su programa Ventanas a la Educación. Muchísimas gracias, gracias compañeros que nos tuvieron la oportunidad de colaborar, y quisiera también agradecerle infinitamente a la maestra Hilda, porque también ha sido partícipe de manera importante en que estos programas se sigan transmitiendo a través del Canal 3. Muchísimas gracias, que tengan una buena noche. Gracias. ¿Me hiciste dudar con esos colaboradores? Preguntas.